Buenas con todos, somos el grupo número 8. El día de hoy vamos a explicar sobre el tema que es el intercambio iónico. Los integrantes del grupo son Maya Axel Poligua, Néstor Julián Vélez Riva, Brandon Daniel Fajardo Macías y Piero Josué Delgado Sornosa. Siguiente diapositiva. Para comenzar a explicar lo que es el intercambio iónico, tenemos un concepto que es un proceso químico donde ciertos iones presentes en un líquido, como por ejemplo el agua, son reemplazados por otros iones que están fijados a un material sólido llamado resina de intercambio iónico. Como pueden observar en la imagen, tenemos un proceso que nos hace referente al concepto que anteriormente fue leído. Un ejemplo sería cuando tenemos una esponja cargada con sal, posee iones de sodio. Si pasamos el agua por calcio, se la va a considerar que es una agua dura. Entonces la esponja retiene el calcio y libera el sodio. Así, el agua sale y tiene menos calcio. Para una mejor explicación, podemos decir que cuando usamos el agua del grifo en nuestra casa, a veces el agua es dura o se la considera dura, en lo que significa que va a contener calcio y magnesio. Estos minerales provocan que salga sarro, que salgan incrustaciones blancas en las duchas, grifos, ollas y calentadores de agua. Creo que muchos a veces hemos estado en lugares o en nuestra propia casa y vemos unas manchas que están, como ya dije, en duchas, grifos. Entonces, eso este, son iones que contienen calcio y magnesio. Para evitar ese problema se va a usar un proceso que es llamado intercambio iónico y el aparato que lo va a realizar es un ablandador de agua. Este ablandador de agua contiene una resina especial que son como unas pequeñas bolitas que están cargadas con iones de sodio. Cuando el agua dura pasa por la resina, esa resina va a atrapar los iones de calcio y magnesio, que es lo que va a provocar que salga el sarro y a cambio de eso va a liberar los iones de sodio al agua. De esta forma va a hacer que el agua salga más suave o más blanda, por lo que ya no va a contener ni calcio ni magnesio y por lo tanto así no va a existir el sarro. Siguiente diapositiva. Tenemos también lo que es la importancia como operación unitaria y su relación con la transferencia de masa. Este, un pequeño concepto de lo que es esto es que, o por qué es importante, es porque se usa para purificar o ablandar o separar sustancias de una mezcla líquida, como ya lo dije en un ejemplo anterior, y tiene relación directa con la transferencia de masa porque en este proceso los iones deben moverse o deben transferirse desde el líquido hacia la resina o viceversa. Esa transferencia es clave para que el intercambio funcione. A continuación tenemos los fundamentos del proceso. Tenemos lo que son los principios físico-químicos y tenemos lo que son los tipos de iones y naturaleza reversible del intercambio. A continuación voy a explicar lo que son los principios físicos químicos. Siguiente diapositiva. En estos principios físico-químicos tenemos que lo que es el electroneutralidad, tenemos la afinidad iónica, tenemos el equilibrio químico y tenemos la transferencia en masa. En el primer punto tenemos que el electroneutralidad es el número de cargas positivas y negativas en las que siempre deben mantenerse igual. Si un ion con carga más 2 entra, deben salir dos iones con carga más uno. También tenemos la afinidad iónica. Aquí algunos iones se unen más fuertemente a la resina que otros, dependiendo de su tamaño, carga y tipo. Tenemos el equilibrio químico, que es el proceso de intercambio, en donde es reversible y depende de las concentraciones de los iones en el líquido y en la resina. Y por último tenemos la transferencia de masa, que aquí los iones deben moverse físicamente a través del líquido hasta la superficie de la resina y luego entrar o salir de ella. A continuación también tenemos los tipos de iones. Siguiente diapositiva. Tenemos los tipos de iones que están en la diapositiva que son cationes, aniones. Los cationes pues son iones con carga positiva como por ejemplo el Ca, el Na, el Mg. En los aniones pues son
son iones con carga negativa, como por ejemplo el Cl, el NO, el SO. Y también tenemos la resina, que son catiónicas y son aniónicas. Las aniónicas pues simplemente intercambian cationes perdón, las catiónicas intercambian cationes y las aniónicas intercambian aniones. También tenemos la naturaleza reversible del intercambio, que es el proceso del intercambio iónico en donde es reversible, lo que significa que los iones que fueron capturados por la resina deben ser liberados nuevamente si se cambian las condiciones. Esto va a permitir que las resinas se regeneren y se reutilicen. Por ejemplo, si una resina catiónica ha capturado calcio, se puede generar haciendo pasar por ella una solución como por ejemplo con mucho sodio, que reemplaza el calcio y lo libera. Yo les voy a hablar sobre lo que son las resinas intercambiadoras. Las resinas intercambiadoras de iones son materiales poliméricos sintéticos con grupos funcionales activos, capaces de intercambiar iones con los de una disolución acuosa. Estas resinas se presentan como esferas porosas con un tamaño entre 0,3 a 1,2 milímetros, fabricadas generalmente a partir de copolímeros de estireno y de vinilbenceno, las cuales aportan una estructura tridimensional reticulada que les otorga resistencia mecánica y estabilidad química. El principio de funcionamiento se basa en un equilibrio de intercambio iónico. Los grupos funcionales de resina poseen iones móviles que pueden ser sustituidos por iones de carga similar presentes en una solución. Este proceso es reversible, permitiendo generar la resina una vez saturada mediante el uso de soluciones regenerantes como ácidos fuertes o sosa cáustica. Termodinámicamente, el intercambio iónico puede considerarse una reacción reversible de equilibrio químico, donde la posición del equilibrio dependerá de la concentración relativa de los iones, la temperatura y el tipo de resina. Las propiedades de la resina, como su capacidad de intercambio, selectividad térmica y porosidad, son esenciales para su desempeño y selección en aplicaciones industriales, como el ablandamiento de agua, desmineralización, tratamiento de efluentes y purificación de productos químicos. Pasamos a la clasificación. Estas se clasifican en tres. Las resinas catiónicas, que estas resinas intercambian cationes y poseen grupos funcionales ácidos, y se subdividen en fuertes y débiles. Las fuertes contienen grupos de ácido sulfónico y pueden funcionar en todos los rangos de pH, y las débiles, que presentan grupos carboxílicos y son eficaces en rangos limitados de pH, generalmente entre 4 y 8. Las resinas aniónicas son resinas que intercambian aniones y contienen grupos funcionales básicos, que también se subdividen en dos, fuertes y débiles, que poseen grupos cuaternarios de amonio y pueden captar aniones incluso en soluciones ácidas. Y las débiles, con grupos funcionales como las aminas primarias o secundarias, eficaces en medios alcalinos. Luego vienen las resinas mixtas, que son una mezcla de las resinas catiónicas y las aniónicas, usada para una desionización total del agua en una sola etapa, y se utilizan ampliamente en laboratorios, industrias electrónicas y farmacéuticas, donde se requiere una agua con ultra pureza. Siguiente diapositiva. Pasamos a los mecanismos de transferencia de masa. El intercambio iónico es una reacción de equilibrio heterogéneo entre los iones móviles en una fase líquida y los sitios activos en una fase estacionaria. La eficacia del proceso está gobernada por fenómenos de transferencia de masa y por el equilibrio químico de intercambio, cuyas características dependen de la naturaleza del sistema y las condiciones operativas. Pasamos a las etapas de este proceso, que empezamos con la difusión externa, que es la transferencia de iones desde el volumen de la solución hasta la superficie del contacto de la fase estacionaria, ya sea un sólido, un gel o una membrana. Esta transferencia ocurre a través de una película límite que rodea al medio intercambiador. Luego la difusión interna, que una vez en la superficie los iones deben penetrar hacia el interior del medio intercambiador. Si este es poroso o tiene una estructura tridimensional, cuando la difusión es en poros, los iones se mueven a través del líquido contenido en los poros del material sólido. Y cuando es de migración en geles o membranas, ocurre en sistemas con estructuras semisólidas, como intercambiadores poliméricos o biológicos. Yo les voy a hablar acerca del equilibrio y cinética. Isotermas, Langmuir y Freundlich. Las isotermas nos dice que explican cómo se distribuyen los iones entre la solución y la resina intercambiadora en el equilibrio. Tenemos la isoterma de Langmuir,
que nos dice Laumir que asume que la superficie de la resina tiene sitios limitados de intercambio y todos son iguales. Se usa cuando hay absorción en una sola capa y es también ideal para procesos que tienden a saturar la resina. La isoterma de Freundlich es un modelo empírico útil para sistemas heterogéneos. No tiene un límite de saturación definido y este también representa a su vez bien los procesos donde la resina tiene diferentes tipos de sitios activos. Ahora, los factores que influyen en la velocidad del intercambio, pues la cinética del intercambio iónico va a depender del transporte de iones desde la solución hacia los sitios activos de la resina. Entre los factores clave se incluyen los siguientes: el tamaño y la estructura de la resina. Entre más poros, más rapidez. Eh, las resinas con estructura macroporosa permiten que los iones se muevan fácilmente dentro de ellas. Además, si las partículas son pequeñas y uniformes, la velocidad del intercambio se dispara. En cambio, las resinas especiales, como los quelantes o de base débil, son más lentas porque tienen grupos químicos más selectivos. La gradiente de concentración. Cuanto mayor la diferencia de concentración, más rápido se mueven los iones. O sea, esto quiere decir que va directo de donde hay mucho a donde hay poco. A bajas concentraciones, el cuello de botella va a estar en la película superficial del líquido, pero a concentraciones altas, el obstáculo es la difusión dentro de la resina. Tenemos la temperatura. Nos dice que al subir la temperatura, los iones van a ganar energía y se mueven más rápido. Además, también el líquido se vuelve menos viscoso, lo que mejora la difusión y la velocidad del proceso. Afinidad y pH. Si un ion le gusta más, por así decirlo, a la resina, va a tener mayor afinidad. Se va a intercambiar más rápido. El pH también es clave, ya que cambia la carga de los grupos activos de la resina y define en qué condiciones trabaja mejor. Por ejemplo, algunas resinas solo funcionan bien si el pH está en el punto justo. Agitación o tipo de flujo. Un buen flujo o una agitación adecuada rompen la capa límite que se forma alrededor de las perlas de resina. Los flujos también en contracorriente o turbulentos van a ayudar a que los iones entren más fácil. Un flujo muy suave, en cambio, va a ralentizar todo el proceso. Eh, Siguiente diapositiva. Tenemos equipos y diseño. Los componentes principales de un equipo de intercambio iónico son los siguientes. Las resinas de intercambio iónico, que son los materiales porosos que contienen iones móviles, capaces de intercambiarse con otros iones de la solución. Los tanques o columnas contienen las resinas y permiten el paso del fluido a tratar. Sistemas de distribución. Distribuyen el agua o solución a través de las resinas de madera uniforme. Sistemas de regeneración. Estos van a permitir restaurar la capacidad de intercambio de las resinas cuando se agotan, mediante el lavado con soluciones específicas. Las válvulas y controles. Estos van a controlar el flujo y la operación del sistema en general. También, entre los parámetros de diseño más importantes, se incluyen lo que es la profundidad del lecho. Aquí la altura del lecho de resina debe ser de al menos 60 a 80 centímetros. Esto permite que los iones tengan suficiente espacio para intercambiarse correctamente antes de salir a la columna. Tenemos lo que son las aplicaciones en la industria. Tenemos lo que es el tratamiento de agua para calderas en plantas termoeléctricas. Una de las aplicaciones más importantes del intercambio iónico está en el tratamiento del agua que se alimenta las calderas de las plantas termoeléctricas. Estos sistemas es fundamental que el agua esté libre de sales minerales, ya que si contiene iones como lo que es el calcio, magnesio, sodio o cloruro, pueden formar incrustaciones o causar corrosión interna en las tuberías y calderas, reduciendo su eficiencia o incluso provocando fallas. Esto también se había mencionado anteriormente. ¿Y cómo se realiza? Se utiliza un sistema de desmineralización
El agua primero pasa por una resina que esta elimina los cationes como lo son el sodio y el calcio, y luego pasa por una resina aniónica que elimina los aniones como el cloro. Como siguiente tenemos la purificación de jarabes en la industria alimentaria. En la industria alimentaria, especialmente en la producción de azúcar refinada o jarabe de maíz, se utilizan resinas de intercambio iónico para mejorar la calidad y pureza del producto final. Se aplican resinas catiónicas y aniónicas para eliminar los iones e impurezas no deseadas, y también en algunos casos se emplean resinas absorbentes o quelantes para eliminar colorantes y metales en la traza. Como siguiente tenemos la recuperación de metales en minería e industria electrónica. El intercambio iónico también se aplica en la recuperación de metales valiosos como el oro, plata y cobre, especialmente cuando están disueltos en bajas concentraciones industriales o eflucientes. Se usa una resina que tiene alta afinidad por un metal específico. El lixiviano pasa por columnas con resina y los iones metálicos se fijan en ella. Luego se aplica una solución eluyente para liberar el metal capturado y reformado de forma concentrada. Y finalmente, como conclusión, el intercambio iónico es una operación unitaria fundamental en los procesos de tratamiento y purificación de líquidos basada en principios de transferencia de masa y equilibrio químico. Su versatilidad permite la aplicación de una amplia variedad de industrias, desde la generación de energía y la producción alimentaria hasta la minería farmacéutica y el tratamiento de aguas residuales. Gracias a su capacidad de remover selectivamente iones específicos, este proceso no solo mejora la calidad del agua y los productos industriales, sino que también constituye una sensibilidad ambiental permitiendo la recuperación de metales valiosos y la reducción de contaminantes tóxicos. Además, posibilita regeneración posibilita de regeneración lo convierte en un sistema económico viable y tecnológicamente eficiente. Podemos decir que el intercambio iónico es una herramienta clave de ingeniería química y metal capaz de adaptarse a múltiples necesidades de purificación y desmineralización y descontaminación, lo que convierte en un recurso estratégico en la gestión moderna del agua y recursos industriales.